4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Efesios 4, del versículo 10 al versículo 15. Amén. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de los dones ministeriales y hemos empezado a hablar de los pastores. Decíamos que la palabra pastor, poimen en griego, es una palabra que nunca se usa de los ministerios, excepto en este versículo. La que siempre se usa es otra palabra. La palabra poimón o pastor solamente se usa de los pastores de ovejas, como los de Belén, o de Jesucristo, que se identificó a sí mismo como pastor. Cuando se habla del ministerio se usa otra palabra que significa conducir al camino o guiar. También se traduce por gobernador o por principal. En otras palabras, es más una función que una dignidad o una jerarquía. Pero sí se habla de pastorear, y esa palabra pastorear se identificaba con el oficio de obispo. La palabra anciano, que significa el más viejo, es la palabra que se usaba normalmente para designar a los que dirigían la iglesia. Es una palabra que puede significar más viejo, ya sea por edad o por dignidad. Y la asamblea de ancianos, el presbiterio, era lo que gobernaba cada iglesia en el primer siglo. Esos ancianos eran los obispos. La palabra anciano, la palabra obispo, la palabra pastor, en la Biblia designan la misma persona. Hoy en día no, hoy en día hay diferencia en eso. Hemos tomado esas palabras, le hemos dado un significado tal vez distinto del original, pero también necesario. En todo caso, la palabra obispo significa supervisar, es una tarea del pastor, estar por encima mirando a la congregación, vigilando la congregación, no tanto para castigar o para disciplinar como para cuidar. La idea es la del pastor que está un poco más alto, las ovejas están pastando, el pastor se pone en un lugar un poco más alto, está vigilando que no vengan lobos, que no vengan osos, está vigilando que ninguna oveja se haga daño, está viendo a cada oveja lo que está haciendo. ¿Sí? La palabra obispado significa eso. Las otras veces que aparece en la Biblia se habla de vigilar o de un oficio. Por tanto, lo que vimos la semana pasada es que el obispo, que nace la expresión pronto en la iglesia, entre los ancianos, entre el presbiterio, se elegía a uno que se le llamaba obispo y que su labor era presidir el consejo, y no era una persona con más jerarquía que las demás, sino que era un principal entre iguales, alguien que estaba allí pues para presidir y para coordinar.
Importante que usted entienda eso para cuando lea la Biblia no se confunda. Porque alguno dice, pues, si a alguien le apetece obispado, buena obra desea. Y dice, no, yo no quiero ser obispo. Yo quiero ser anciano, yo quiero ser pastor, yo quiero ser predicador. Sepa que un predicador es un anciano, es alguien que tiene experiencia, que tiene conocimiento, debe ser así. Entonces, todas esas cosas es así. ¿Cuáles son las funciones de este anciano, del pastor? Por decirlo así, vamos a hablar hoy un poquito de esto. Decíamos que ellos heredan el oficio apostólico de los apóstoles. El Señor de la mies envía obreros. El Señor de la mies no trabaja con la mies. El Señor de la mies envía obreros a la mies. Es decir, ministerios. Esa es la manera que Dios obra. Hay evidentemente una relación personal de cada uno con Dios. Eso es así. Pero cuando Dios quiere obrar, está usando los ministerios que Él mismo ha establecido, esos obreros que son enviados, y esos obreros pues tienen sus funciones. Vimos apóstoles y profetas, los dos primeros ministerios. Decíamos que en un origen ellos pusieron el fundamento de la iglesia, nos edificamos sobre apóstoles y profetas. Después había los evangelistas, hoy hay evangelistas, debe haber evangelistas, en un sentido todos somos evangelistas. Había evangelistas que tenían ese ministerio y otros pues que evangelizaban, evidentemente, porque esa es una de las funciones de todo cristiano, ser testigo de lo que ha recibido y hablar de la palabra de Dios. Esa es una función que no podemos evitar, digamos, no podemos tratar de evitar. El evangelista hoy, vamos a decirlo así, es el que va adelante. El evangelista es el que sale, el que testifica, el que trae el alma hasta aquí. Y entonces el apóstol sería el que empezaría a trabajar para levantar la iglesia, y cuando la iglesia estuviera debidamente levantada, dejaríamos ancianos para que siguieran con esa labor. Y seguirían esa labor empezada con el fundamento que hubiera puesto el apóstol. Así que, ¿cuál es la función del pastor? Es la misma función que un apóstol. Aunque no sea apóstol, porque no es el primero, aunque no sea apóstol, porque no es el que va a sentar las bases, pero es el que va a continuar con la labor de pastor. La labor de evangelista no se continúa, porque cuando un evangelista trae el alma a la iglesia, ya no hay evangelismo, ya lo que hay es crecimiento. Hay un ministerio de la iglesia que se desarrolla por los pastores y maestros de la iglesia. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poquito de estas cosas. Primera de Corintios 3, del 7 al 9. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos, dice, colaboradores de Dios. La primera cosa que hemos de ver siempre, hemos de entender que la iglesia no es nuestra. Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? Un colaborador, palabra que se usa 13 veces en el Nuevo Testamento, es alguien que trabaja en la obra de otro. No es alguien que trabaja en su propia obra. Si alguien trabaja en su propia obra, pues es un trabajador. Y el colaborador sería el ayudante, la persona que está a su lado. Por ejemplo, en Colosenses 4:11,
que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Que me ayudan, me colaboran en la misma palabra. Sí, está diciendo que había gente que ayudaba a Pablo. No era la labor de Pablo, no eran apóstoles como Pablo, no hacían apostolado como hacía Pablo, porque Pablo era apóstol y era evangelista, pero ayudaban, colaboraban en la obra de Pablo. ¿Amén? La misma manera de Filemón 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Colaboradores. ¿Amén? O sea, lo primero que vamos a entender es que la obra es de Dios. No es de los pastores, no es de los apóstoles, no es de los profetas, es de Dios. Los ministerios solamente son siervos que están usando o siendo usados por Dios para la congregación. Es decir, un ministerio sirve ¿a quién? A la congregación. ¿Sí? Para eso estamos. ¿Sí? Para servir a la congregación. Aleluya. Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. En 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ténganos los hombres por servidores, servidores de Cristo. La palabra servidores aquí es diferente que otras veces. A veces se habla de Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra que se usa cuando Pablo se presenta en sus cartas y dice que es siervo de Jesucristo es la palabra doulos, que significa esclavo. Pero aquí la palabra servicio es otra, se relaciona con la relación de jueces, de sacerdotes, de los que sirven a los sacerdotes y de los que sirven en cosas sagradas. Es una palabra que se identifica con un sacerdote sacrificador. La palabra sacerdote sacrificador que se usa, no se usa nunca en la Biblia, porque en la Biblia no hay más sacrificio que el de Cristo. No hay sacerdotes que sacrifiquen en el Nuevo Testamento, pero sí es verdad que de esa palabra aparece esa palabra servidor que estamos hablando. Son por lo tanto ministradores de Dios y se usaba para la gente que servía en cosas sagradas. Normalmente se traduce alguacil, alguna vez se traduce ministro. En Lucas 1:2 dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esta es la palabra, aquí se traduce ministro, igualmente en Lucas 4:20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ministro, son veces que se traduce por ministro. ¿Qué pasa? Que es un servidor, pero un servidor no de cualquiera, no un esclavo de cualquiera, sino de las cosas sagradas. Cuando usted ve en la Biblia que dice que el juez lo entregará al alguacil y el alguacil lo meterá en prisión, ese alguacil es un ministro, es un ministerio, es esta palabra, porque está sirviendo a cosas grandes, a cosas sagradas como es la ley. De la misma manera los alguaciles que tomaron a Jesús y le prendieron, se usa esa palabra, porque esos alguaciles están sirviendo al sacerdocio, a los sacerdotes. Entonces nosotros somos servidores, servidores de cosas sagradas, no servidores de las cosas del mundo, sino servidores de las cosas de Dios. Y también administradores de esas cosas.
palabra que también aparece 10 veces y que representa la figura del mayordomo. El mayordomo responsable de la administración de una casa. Un mayordomo no es el dueño de la casa, no es ni siquiera dueño de los bienes que administra. Un mayordomo simplemente es un criado. Pero un criado, vamos a decirlo así, de confianza. De manera que se usa esa palabra para los mayordomos, para gente que está al cuidado de los niños menores, para gente que tiene la confianza de ese dueño, porque la diferencia entre un mayordomo y un criado de un esclavo es la confianza. Es decir, al mayordomo se le deposita en sus manos los bienes del dueño para que los administre. Al esclavo no. Al esclavo se le llama, se le dice, ve allí, haz esto, haz lo otro, el esclavo lo hace. El esclavo limpia la vajilla, pero no se le pone en sus manos la vajilla para que haga lo que quiera. En todo caso, la vajilla se la damos al mayordomo y el mayordomo es el que ordena al criado que la limpie. Entonces, el mayordomo es aquel que administra los bienes de su señor. Es el que administra las cosas del señor. Normalmente solía ser un esclavo de confianza o una persona liberto que podía hacer eso. Y los bienes que estamos hablando aquí, que son los misterios de Dios, dice, son puestos en sus manos para que lo administren en una función permanente. No es un encargo puntual, no es un momento en que se le pone en sus manos, sino que es algo que se le nombra. En Lucas 12:42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? El Señor pondrá sobre su casa. Pregunta, ¿quién es el mayordomo? ¿Quién es el servidor? ¿Quién es el ministro fiel y prudente? Que tiene en sus manos todo lo que el Señor tiene, que tiene en sus manos todo el alimento del Señor y que lo va a ir dando a su tiempo, lo va a ir administrando para servirlo a los criados o a los señores o a quien haga falta. Por tanto, estamos administrando los misterios de Dios, que es usar esos misterios, usar esos conocimientos, usar esa verdad, ¿para qué? Para edificación y perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Somos pues servidores y somos administradores. En Hechos 20 y 21. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nada he rehuido de anunciaros y enseñaros. También en Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Anunciar y enseñar, predicar y enseñar, en otras palabras. Diríamos, la palabra anunciar en la Biblia significa dar ese anuncio. Aparece 18 veces y es una palabra compuesta, significa venir de atrás o anunciar de atrás. La idea es alguien que ha sido enviado a un lugar y viene con noticias, viene con anuncios, viene con mensajes de ese lugar. Por eso también se traduce por contar o por referir o por explicar. En Juan 18, del 13 al 15,
llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Perdón, Juan 16, 13 a 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En este texto aparece varias veces la expresión os hará saber, y esa es la palabra anunciar, os hará saber cosas que yo he recibido, cosas que a mí me han dado y yo las traigo para hacerlas saber, para anunciar. ¿Qué me dice eso? Que si es verdad que nosotros no somos los dueños y que el dueño siempre es el Señor, también el mensaje siempre es el del Señor, no es el mío. Es lo que el Señor nos ha dado en su palabra. El Espíritu Santo nos trae el qué, lo que Cristo. ¿Sí? La idea siempre es esa. En 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. La palabra anunciar significa eso. Traer ese anuncio, traer esas noticias de otro. Es decir, cuando yo envío a alguien para que me traiga noticias, vaya a ver qué está pasando. Cuando usted viene me anuncia lo que está pasando, me dice lo que está pasando. No es mi mensaje, no es mi idea, no es lo que yo pienso o lo que yo entiendo, sino lo que Dios tiene para anunciar. Mi mensaje tiene que ser el mensaje de Dios. Mis palabras tienen que ser los misterios de Dios, la palabra de Dios que ha sido revelada, porque todo esto es para servir a Dios, no para servir al hombre. La palabra enseñar tiene más que ver con la doctrina, significa dar instrucciones y puede referirse también a las cosas enseñadas. Pero la palabra enseñar significa dar instrucciones. Por ejemplo, en Mateo 28:15, ellos tomando el dinero hicieron como que se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. a ellos les dieron unas instrucciones, les dijeron: cuando os pregunten sobre el cuerpo de Jesús, decid que vinieron los discípulos y lo robaron. Entonces ellos hicieron como les habían instruido, como les habían enseñado. Esa es la palabra enseñar que se usa aquí. Es una palabra que implica recibir instrucciones. Por eso la doctrina y la enseñanza siempre están unidas, porque la doctrina es para nuestra instrucción. Nosotros seguimos las instrucciones de la doctrina. ¿Amén? Por ejemplo, en Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de su doctrina. ¿Cómo conocieron su doctrina? Porque les enseñaba. Y les enseñaba con autoridad, no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Los escribas nunca enseñaban de sí mismos. Nunca hablaban por sí mismos. Si un escriba nunca le decía: usted tiene que hacer tal cosa. El escriba siempre le diría: según el rabino fulano, según la opinión de Mengano, según lo que dice la Biblia incluso, usted tiene que hacer tal cosa. Entonces Jesús no hablaba así. Jesús decía de pronto: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Yo os digo.
No dice, tal como dijo fulano mengano. Entonces admiraba a la gente. Y admiraban de la doctrina, de las enseñanzas que estaba dando. También en Marcos 4:2. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Está enseñando. ¿Qué está enseñando? Doctrina. Lo está haciendo por parábolas. Pero lo que está enseñando siempre será doctrina. De la misma manera hicieron los apóstoles en Hechos 5:28. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Estáis enseñando y estáis llenando Jerusalén de doctrina. La enseñanza tiene que ver con esa doctrina, con esas instrucciones. La amonestación significa poner en mente, poner delante, hacer que uno reconsidere o piense. Por eso es también advertir o exhortar. Todo eso es la instrucción. Normalmente se refiere a una instrucción de palabra. Hay otra palabra que significaría una instrucción con hechos, con ejemplos, pero es otra cosa. En Hechos 20:31, Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. no he cesado de amonestar. Amonestar y enseñar, predicar y enseñar, Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Amonestar significa advertir, exhortar, normalmente de las cosas malas, normalmente de los peligros, de lo que pueda pasar, pero enseñar es instruir acerca de la doctrina, de las cosas que sí se tienen que hacer y que sí se tienen que practicar. Por tanto, cuando hablamos de pastorear, estamos hablando de una persona que está administrando bienes de otro, que está sirviendo a otro, que lo que hace tiene que ser para colaborar, es decir, hacer aquello que el otro quiere que se haga, colaborando con el otro y hablando el mensaje que el otro está dando. Esa es la labor de cada pastor y es la responsabilidad también de cada pastor el llevar a su iglesia en ese camino. Pero un pastor no solamente enseña o amonesta. Cuando nosotros pensamos en el pastor, recordamos que la palabra que define lo que hace un pastor en la Biblia, aunque la palabra pastor no se aplique directamente al ministerio, sí se dice que el pastor hace eso, pastorear, apacentar. Eso incluye cuidar las almas, es responsable de esas almas. En Hebreos 13:17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. es responsable el pastor de las almas que el Señor ha puesto a su cargo. Fíjense cómo lo estoy explicando. Digo que el Señor ha puesto en su cargo. No son sus almas, no son sus miembros, son miembros de la iglesia de Dios, son almas de Dios, pero el Señor las ha puesto en su cargo como mayordomo. Las ha puesto en su mano para que la administre. Ese grupo, esa está. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? El pastor debe velar.
La palabra velar viene de cazar, viene de discernir, estar sin dormir, estar pendiente. No estando que usted no duerma, pero es estar pendiente, estar a ver qué está pasando. Se usa, por ejemplo, cuando acecha un peligro o cuando se requiere diligencia. En Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. velar y orar, porque ¿qué? Ahí hay una expectativa, hermano. Ahí hay algo. Esté pendiente. Tenga cuidado de no dañar su santidad. Tenga cuidado de no dañar su vida cristiana. Tenga cuidado de no enfriarse. Porque hay un peligro. Hay que estar pendiente. Hay que velar. Y hay que orar. Hay que estar ahí. El pastor tiene que hacerlo. Porque él tiene que dar cuenta de las almas. No tiene que dar cuenta de las decisiones de las almas. Tiene que dar cuenta de la enseñanza de las almas. El pastor no es responsable de su decisión. Si usted se pierde es cosa suya. Gloria a Dios. A menos que usted se pierda por culpa de que el pastor no le está predicando bien. O no le está enseñando bien. En ese caso sí la culpa sería del pastor. Por eso hay una responsabilidad ahí. Todo mayordomo tiene una mayor responsabilidad que el resto de la casa. Aunque toda la casa es casa de Dios, algunos tienen más responsabilidad que otros. Entonces, según la responsabilidad de cada uno, uno tiene que velar, tiene que estar pendiente, tiene que vigilar. Otra función la tenemos en 1 Tesalonicenses 5:12. Rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Os presiden en el Señor. La palabra de presidir significa literalmente estar de pie delante. Presidir supone estar ante algo. Usted preside una conferencia, usted delante de esa conferencia. Lo que usted preside es que usted está delante. Por lo tanto, significa gobernar también. Pero sobre todo se usa hablando de ocuparse en algo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí está hablando de el que preside bien su casa, porque el que no sabe presidir su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Está hablando de tomar ese lugar delante, ponerse delante, tomar ese lugar. En Tito 3:8 Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí se ha traducido por ocuparse. Podríamos decir, los que creen en Dios procuren presidir buenas obras, hacer buenas obras, tener buenas obras. No como una casualidad, sino como algo que estamos buscando. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿En qué puedo ocupar mi tiempo? Vamos a presidir buenas obras. Amén. Todo esto son funciones de un pastor. Y son funciones de cada creyente en su vida. O de cada padre de familia en su familia.
Cada uno tiene esa responsabilidad. Usted toma la responsabilidad sobre alguien, no necesariamente tiene que tener el título de pastor, pero si usted va a pastorear, es decir, si va a hacer esa labor que estamos hablando, por ejemplo con un inconverso, por ejemplo con un recién convertido, que de pronto usted está haciendo devocionales, usted está hablando con él, está tratando con él, usted tiene que tener siempre en cuenta todas estas cosas, porque esa es la labor que tenemos que hacer ahí. Como hemos visto siempre, los dones ministeriales tienen también un reflejo en cada creyente. Un apóstol, pues es alguien que empieza una labor en un país y que llega por primera vez a un país y empieza una obra y sienta los fundamentos para que esa obra crezca. Pero bueno, usted puede ser el apóstol en su puesto de trabajo, puede ser un apóstol en su casa, puede ser alguien que es enviado por Dios a un lugar para hablar de la palabra. ¿Sí? Y la palabra apóstol significa eso, enviado. Por tanto, ¿cuáles serían las condiciones? Primero de todo hablamos del llamamiento. El llamamiento muchas veces no es algo que se reciba. Muchas veces la gente me dice, no hermano, ¿cómo se recibe el llamamiento? ¿Cómo sé yo que soy llamado? Yo diría que más que recibir, el llamamiento se descubre. Uno se da cuenta, por circunstancias, por lo que sea, pero uno se da cuenta. Pero ese llamamiento tiene que existir. Es muy importante. En Hebreos 5, del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Amén. Sacerdocio en el Antiguo Testamento fue un llamamiento a Aarón, y ese llamamiento pasó a sus hijos, y ese llamamiento era algo que estaba de parte de Dios para el pueblo de Israel. En Efesios 3, 7 y 8, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. a mí que soy pequeño me fue dada esta gracia. Yo no me la tomé, yo no me llamé, no lo decidí yo, alguien lo decidió. Hay un llamamiento, tiene que haber un llamamiento. En el Antiguo Testamento los hijos de Aarón eran llamados al sacerdocio. Y yo quiero comentarles también, de paso, que el sacerdocio no es el pastor. Esta es una idea que no aparece en el Nuevo Testamento, pero que sí aparece en muchas páginas de internet. Y se desarrolla todo el ministerio de un sacerdote. Dicen, ese es el ministerio del pastor. No, el orden levítico de sacerdocio se acabó. Ya no existe. Ahora hay otro orden, hay otra manera que se ejerce el sacerdocio y no es el que usted ve en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no tiene que tratar de hacer un paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto al sacerdocio. En Hebreos 7, del 11 al 17, Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la
¿Qué necesidad habrá aún de que se levantase otro sacerdote según el orden Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues te da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es totalmente distinto ese sacerdocio llamado según el orden de Aarón y este otro llamado según el orden de Melquisedec. Hay dos tipos de sacerdocio. Realmente hoy solo hay uno, que es el sacerdocio de Melquisedec que ostenta Cristo. Y él es el sacerdote, pero la organización católica especialmente pues ha tomado la palabra sacerdote y ha tomado el sistema levítico y han puesto un sumo sacerdote al que llaman papa y han puesto unos sacerdotes que ofrecen sacrificio de la misa por los pecados del pueblo y por los pecados de los mismos, supongo, y todo eso, pero todo eso corresponde al terreno levítico. No tiene que ver con la iglesia. Nosotros no hacemos sacrificios por los pecados de ninguna clase. Ni siquiera tienen que rezar Padres Nuestros. No es necesario. No hay nada de todo eso. El sacerdote en el Antiguo Testamento es un mediador entre Dios y el pueblo. El sacerdote estaba puesto de entre el pueblo para ministrar delante de Dios las necesidades del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía acceso a Dios. Nadie podía acceder a Dios. Si usted en el Antiguo Testamento quería ofrecer un sacrificio, usted no podía hacerlo. Tenía que llevar el sacrificio a un sacerdote y el sacerdote era el único que podía hacerlo. No teníamos acceso directo a Dios en el Antiguo Testamento, porque había un sacerdote y ese sacerdote era el mediador. Ahora el pastor no es un mediador, no es un sacerdote. El pastor no sirve perdonando los pecados, no sirve para que usted tenga acceso a Dios, que ya lo tiene. Ya lo tiene. No me necesita para nada. Y el único mediador entre el hombre y Dios hoy es Jesucristo. El único mediador, no hay más mediadores. ¿Qué hace el pastor? El pastor lo que hace es edificar. El pastor lo que hace es enseñar. El pastor lo que hace es guiar. El pastor lo que hace es llevar a la gente como debe ser. Pero el sacerdocio lo ostenta todos y cada uno de los miembros de la iglesia. En 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Sed edificados. ¿Quién va a edificarles? Los ministerios están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo y van a edificarles para que ustedes sean sacerdotes, sacerdocio santo, para que ustedes ofrezcan sacrificios espirituales. ¿Qué sacrificio se le pide a la iglesia? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que tengáis fruto de labios. Sacrificio de alabanza. Y ese sacrificio lo tiene que hacer cada uno. No lo tiene que hacer el pastor. El pastor no está para ofrecer sacrificios. En el Antiguo Testamento sí, en el Nuevo no.
en el nuevo está para edificar al pueblo, para que el pueblo pueda ofrecer esos sacrificios. En 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois real sacerdocio. Es importante eso, porque a lo mejor uno viene y dice, yo necesito algo, no voy a ir a un mediador. ¿Qué mediador? No hay mediador. Jesucristo es el mediador. Y usted tiene acceso a Jesucristo. Y tiene que llegar allí, como nos estaba predicando la hermana Helms. Tiene que llegar allí, por usted mismo, en su habitación. No necesita de nadie, porque tiene acceso. En el Antiguo Testamento no era así. Cualquier cosa, cuando se dice que David alabó a Dios, dice que lo hizo por medio de Asaf, porque Asaf era sacerdote. Él no podía ministrar delante de Dios. David no podía ponerse delante de Dios, porque él no era sacerdote, era de la tribu de Judá, no podía hacerlo. Ellos lo eligieron. Cuando la primera vez que habló Dios, ellos le dijeron a Moisés, hable Dios contigo y no hable con nosotros, que hable contigo y luego tú hablas con nosotros. Luego, por lo que pasó, se eligió a la familia de Aarón, y la familia de Aarón y los hijos de Aarón no tenían opción, no tenían decisión, no tenían que recibir nada. Usted nacía levita, usted va a ser sacerdote. No, yo no quiero ser sacerdote, yo quiero ser pastor de ovejas. No, señor sacerdote, porque él es levita, y los levitas son los sacerdotes. Ahí tenía Aarón su primogénito, y el primogénito le dijo al padre, papá, yo no quiero ser sumo sacerdote, yo quiero ser artista. Y el padre le decía, según la ley de Dios, tú eres sumo sacerdote. Y aquí no hay más historia. Nosotros no hemos tenido eso, ¿verdad? Usted es sacerdocio porque usted quiere ser sacerdote. Usted quiere tener esa función. Usted quiere ser capaz de presentarse delante de Dios, quiere ser capaz de sentir la presencia de Dios, por muy fuerte que sea esa presencia. Y si la tenemos que ver con un monte humeando, pues la vemos con un monte humeando, pero queremos verla. No queremos decir, ay, no, hable contigo y yo me voy por este lado que no quiero ver esto. No, hermano. Estamos nosotros como sacerdotes delante de Dios. No es el pastor. Hay cosas que sí, usted lo puede comparar, lo puede equiparar y decir, pues el pastor es así, como un sacerdote es así, el pastor hace esto, como un sacerdote hace aquello, pero recuerde siempre que no es así. Cuando usted ve, yo he visto algunos estudios tan detalladísimos que cada cosa que hacía el sacerdote del Antiguo Testamento es una función del pastor del Nuevo. Y uno dice, es que no tiene sentido. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el orden de Aarón y el orden de Melquisedec? Que el orden de Aarón era por descendencia. Era así. Y los levitas eran solo sacerdotes. No podían ser reyes, porque los reinos correspondían a la tribu de Judá. Nunca pudo haber alguien que fuera rey y sacerdote al mismo tiempo, porque o eras de la tribu de Judá o eras de la tribu de Leví. Si eras de la tribu de Judá podías ser rey, pero no podías ser sacerdote. Si eres de la tribu de Leví podías ser sacerdote, pero no podías ser rey. Pero ¿qué era Melquisedec? Melquisedec era rey y sacerdote. ¿Y qué es el creyente? Real sacerdocio. Real, linaje real. Porque no somos linaje real porque somos descendientes de Aarón. Y no somos sacerdotes porque somos descendientes de Aarón, sino por ser hijos de Jesús, el cual es rey y sacerdote. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vámonos en pie, hermano. Vamos a
Santa Gracia se llama. Aleluya. ¿Cómo empezaba el libro? ¿Ah? Yo no me